Diócesis de Querétaro. Comisión Diocesana para la Pastoral Profética. Presenta Invocación al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. A todos los que nos siguen ahora a través de los medios de comunicación digital, ahora desde casita y ante esta pandemia que no ha parado, seguimos ahora compartiendo la fe y desde luego la lección divina a través de las redes sociales. Y no queremos dejar de alimentar nuestra vida cristiana con la lectura orante de la palabra de Dios. Así que continuamos con la lección divina de cada 8 días, ahora en la distancia, pero también en el hogar, en la casa, en la iglesia doméstica. Erika, ¿cómo estás? Te saludo también a ti, tú en tu casa y yo acá, nosotros en la nuestra, cada uno en su casita, ¿verdad? Sí, hola padre, hola a todos. Qué gusto que otra vez nos acompañen. Estamos en la cuestión de la sana distancia y como haría Jesús en sus tiempos, que usó la última tecnología para compartir su palabra, que era ir de pueblo en pueblo y hablar, pues ahora la iglesia está usando la tecnología para acercarnos, ¿no? A ella, ahora que no podemos estar juntos. Así es. Bien, pues vamos a dar inicio nuevamente entonces a la lección divina de este quinto domingo ya del tiempo de la Pascua. Así es. Este es un domingo muy especial porque es este domingo que se celebra el quinto domingo, es Día de la Madre, padre, aquí en México. Excelente. Pues las encomendamos a Dios, a todas ellas. Pedimos por sus hijos, por su matrimonio y muchas bendiciones, ¿verdad?, para sus vidas. Claro que sí, las encomendamos a Dios. Gracias, padre. Bueno, pues la cita bíblica es Juan, capítulo 14, del versículo 1 al 12. Es una lectura muy bonita. Yo tengo mi versión de la Biblia joven, que es de Verbo Divino, lo voy a acercar un poco más. Esa es mi versión, no sé usted cuál tiene. Yo tengo la de América, la de América, conocida por todos, ¿verdad? Y que pues ya conocemos su estilo, su traducción. Ok. Bueno, adelante entonces, si gustas compartirnos la lectura y los que nos siguen, ojalá puedan tenerla también a su alcance en su teléfono o en su libro, en su Biblia como tal. Claro, y hacer notar esas palabritas diferentes que vamos encontrando, ¿no? Bueno, claro que sí. Dice, bien, pues, escuchamos. No se turbe vuestro corazón, creer en Dios y creer también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no, se los habría dicho, porque me voy a prepararles un lugar. Cuando vaya y les prepare un lugar, volveré y los llevaré conmigo para que donde estoy yo estén también ustedes. Y a donde voy yo, también ustedes sepan el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieras a mí, también conocerías a mi Padre. Ahora, ya lo conoces y lo has visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos bastará. Jesús le replicó, ¿hace tanto que estoy yo con ustedes y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras.
créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean en las obras. En verdad les digo, que el que cree en mí, también él hará obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bonito tema, ¿no, Padre? Muy bonito este tema, ya la partida de Jesús, ¿verdad? Se está despidiendo, interesante, ¿verdad? Pues vamos a analizar los elementos de ese texto como lo hacemos ordinariamente para comprender mejor lo que hemos leído, ¿verdad? Bueno, sí. Algunos personajes que yo veo aquí es obviamente Jesús, habla de su padre, nuestro padre. Sí. Está Felipe, está hablándoles a los discípulos, pero a quien mencionan específicamente es a Felipe, y no lo manejo yo como un personaje, pero habla mucho de las obras que hizo, ¿no? Y obviamente habla de un lugar que se va a preparar para nosotros, que es el cielo, ¿no? Sí, básicamente entonces son Jesús, Tomás, Felipe y... Tomás. Y ya, ¿no? Son los personajes que aparecen. Así es. Bueno, el padre que menciona a Jesús, sin duda. Así es. Ajá. Sí, ahí ya se está despidiendo, les está diciendo a dónde va, ¿no? Sí, de hecho, iba a comentar esto de que ya Jesús se está despidiendo, porque del capítulo 13, 14, 15 y 16, estos capítulos son como un discurso que Jesús da después de cenar en la última cena con sus discípulos. Después de que les lavó los pies, empezó él a hablarles a todos ellos y a despedirse, y nos encontramos, digamos, en el corazón de esta despedida. Así es. Y bueno, lo que llama la atención también es la manera como Jesús se dirige a ellos. Les dice: no se inquieten, no se preocupen, cálmense, me voy a ir, sí, me voy a la casa de mi padre, vuelvo al lugar de donde vine, voy a lo alto, voy al cielo, voy a donde está el Padre, ¿verdad? Y ustedes, dice, después van a llegar también allá. O sea, les dice eso Jesús porque Él tiene que abrir camino, Él tiene que abrir la puerta para que después entren sus discípulos, la puerta de acceso al cielo. Así es. Y dice, ese lugar a donde se va es una casa, dice, la casa de mi Padre. Eso es muy bonito, ¿verdad? La imagen de la casa a donde se va Jesús es donde está su Padre, de donde Él vino, de donde Él bajó. Así es. Y les dice que pues ellos también lo van a seguir, les dice a sus discípulos, ustedes me van a seguir después. Y entonces interviene Tomás, aquel que en el segundo domingo de Pascua, antes de recordar, fue el que no creía en la resurrección de Jesús. Y le dice: oye, Señor, pero ¿cómo vamos a saber el camino? ¿Cómo vamos a ir al Padre? ¿Cómo vamos a ir a esa casa donde tú vas? Si no nos has dicho cómo, no nos has mostrado el camino. Y Jesús le va a decir: mira, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la pregunta de Tomás le arrebata a Jesús esta afirmación, le arrebata esta manera de Jesús definirse a sí mismo, Él como el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, dice, si no es por mí. Y por eso le dice: mira, Tomás, tú no me has conocido todavía lo suficiente, y aquellos que no me conocen, pues no pueden llegar al Padre. Tienes que conocerme, tienen que conocerme aquellos que quieran ir a la casa de mi Padre. Así es. Entonces Felipe les dice, viene la intervención de Felipe, ¿ves? Y entonces viene este tercer momento. El primero fue Jesús, los invita a ir a la casa de su Padre, a donde él va. Segundo, la intervención de Tomás, donde dice: bueno, ¿cuál es el camino? Y ya Jesús le dice: bueno, yo soy el camino. Tercero, la intervención de Felipe. Felipe le dice: oye, Señor, pues muéstranos al Padre. Y eso nos basta. ¿Para qué? Si tú dices que vas al Padre, pues dinos cómo es el Padre, a dónde vamos a ir, a donde nos estás invitando. Y ya viene entonces el cierre del texto con la afirmación de Jesús. Mira, Felipe,
si me conocieras, ya hubieras conocido al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre y yo somos uno. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿verdad? Entonces, esta comunión, esta relación, esta identificación, diríamos así, entre Jesús y el Padre es muy importante, porque todo lo que hace Jesús o todo lo que hizo Jesús ha sido revelarnos, darnos a conocer al Padre a través de las obras, a través de las palabras. A eso Jesús llegó para darnos a conocer al Padre por medio de sus palabras, por medio de sus obras. Jesús nos da testimonio, pues, de quién es el Padre. Todo, por eso dice al final, en el 13, en efecto, cualquier cosa que pidan en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo y les concederé todo lo que pidan en mi nombre. O sea que Jesús, ¿verdad?, es el que el Padre ha puesto como medio para llegar a Él, al Padre. Y a través de Jesús, Dios se manifiesta también al hombre. Si quieres conocer a Dios, conoce a Jesús. ¿De acuerdo? Eso es como que el comentario que yo podría hacer en esos tres espacios, momentos que tiene nuestro texto. ¿Cómo ves, Erika? ¿Qué te parece? Me encanta, padre. Sí, es una muy bonita lección, la parte esta que nos explica. Yo pondría, no sé, digo, lo que dijo usted está totalmente completo, pero cómo él habla de la obediencia que le tiene, ¿no? Que él le dice, yo no hablo por mi cuenta, yo estoy hablando por mi Padre, y lo que yo hago es por mi Padre, ¿no? Entonces, la promesa que nos hace que nosotros podremos hacer cosas como él, dice, ustedes, el que cree en mí, en el 12, dice, el que cree en mí también, él hará las obras que yo hago y aún mayores porque yo me voy al Padre, ¿no? Entonces él nos deja con esa responsabilidad también de hacer las obras que él estaba haciendo ya. Esa es una muy importante, y sobre todo la obediencia a su padre, que él todo lo que hacía, lo hacía por órdenes de su padre, ¿no? Y bueno, nada más ahí puntualizar esta frase tan importante que dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y no lo dijo como yo soy uno de los miles caminos que, no, yo soy el camino, la única verdad, no mi verdad ni su verdad, es la verdad y la vida, ¿no? Ese es ¿cómo se llama? La frase yo creo que muy importante de rescatar de esta lectura. Claro. Claro, y lo que tú dices también, quisiera también comentar algo más. Dice en el versículo 12, les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, e incluso otras mayores, porque yo me voy al Padre. Es decir, es una invitación a creer en Jesús, tanto a Felipe como a Tomás y como a todos los demás discípulos. Creer en Jesús hace que el cristiano, el creyente, pueda obrar lo que Jesús obró, realizar prodigios, milagros, predicar lo que Jesús predicó, el reino de Dios, las enseñanzas que Jesús estuvo ofreciendo a todos sus discípulos. Entonces, creo que en el fondo, efectivamente, por un lado es adquirir ese deseo de ir al Padre, de ir también a la casa donde Él va, de donde Él viene, a donde Él vuelve, y por otro lado, pues, seguir el camino, seguir la verdad, la enseñanza que Jesús enseñó, y sobre todo adquirir la vida que viene a dar Jesús a través de su palabra, a través de su entrega, y desde luego también acá, pues, hacer después las obras que Jesús realiza, y por medio de esas obras poder alcanzar la llave, diríamos así, para entrar en la casa de su Padre, del Padre. Así es. Y bueno, ajá, dígame. Voy a decir que ya casi con esto estoy introduciendo el segundo momento, que es la meditación, es decir, lo que nos dice este texto para nuestra vida el día de hoy. Pero antes tú ibas a decir un comentario, ¿no? No, nada más decir que él habla de la casa de su padre y que es una casa que tiene muchas moradas y que él va a prepararnos un lugar para cuando nosotros lleguemos ahí, ¿no? Entonces, pensar en eso, como dice usted, ya en el siguiente paso emociona, pero también quería como resaltarlo, ¿no? Es una casa que tiene muchas moradas, ¿no?
¿sí? Muchas habitaciones. Dice, hay Muchas, lugar. aquí dice moradas en mi versión, pero es muchas habitaciones en la, sí, sí, sí. Sí, de hecho, como comentario también, Santa Teresa de Ávila escribe el libro este de las moradas, ¿no? Así es. De las moradas de Dios, a donde estamos llamados. Jesús nos invita a ello, a entrar en las moradas eternas, y es un camino, es un itinerario que para llegar allá, pues uno tiene que irse purificando, etcétera, etcétera. Pues ahora que estamos en este tiempo de pandemia, vale la pena repasar esa obra tan maravillosa de las moradas de Santa Teresa de Jesús. Así es, así es. Pues pasamos al otro paso, padre, el segundo paso Sí. que es la... Sí, sí, claro, la meditación. Y justo decía entonces que en esto de la meditación, pues vale la pena también nosotros sentirnos invitados a este lugar que Jesús va. También, como todos los discípulos, somos llamados a la casa del Padre. Algún día, en algún momento, de alguna manera, hacia allá está nuestra mirada, hacia allá está nuestro destino final, la casa de nuestro Padre del cielo, la casa de Jesús, la casa de su Padre. Entonces, primera invitación es eso. Nosotros somos en este mundo peregrinos, nuestra morada está en el cielo. Así es. Pues la verdad es que a mí se me hace una lectura muy apropiada para esta temporada que estamos viviendo. La verdad es que siempre tenemos el pretexto de no tengo tiempo, estoy ocupado, ¿no? Ahora que estamos en casa, podemos hacer un poco esa introspección que luego la dejamos ahí pendiente y pensar que la vida es esta antesala del cielo y como decía Santo Tomás, ¿no? El que más ama en este mundo va a disfrutar más el cielo cuando llegue a él, ¿no? Y como también Santa Teresa nos hacía reflexionar esta parte de que el cielo es para siempre y el infierno es para siempre, ¿no? Entonces, volver a reflexionar cómo creemos en Cristo, ¿no? Si lo ponemos a prueba, si creemos en Él, si hacemos sus obras. A lo mejor no le puedo decir que yo he hecho algún milagro en mi vida así muy físico, pero a lo mejor una de las obras que hacía Cristo era precisamente anunciar el Evangelio, el reino de Dios, ¿no? Entonces, tomar yo reflexiono sobre esa responsabilidad y ese compromiso que tenemos con Él de continuar su obra, que es la del Padre, y que al final es que ese es el camino que Él ha hecho y que ese es el camino que nosotros debemos de tomar para llegar a tomar un lugar en esas moradas que Él nos menciona, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo primero yo diría eso, reconocer que nuestro destino no está en este mundo, sino en la casa de nuestro Padre, nuestro Creador, el que nos ha dado la vida, y que por medio de Jesucristo ahora nos abre el camino para volver o retornar a Él, retornar al cielo, retornar al Padre, por medio de Jesús. Por eso se presenta así: yo soy el camino para llegar al Padre, para ir al cielo, para llegar a la vida eterna. Él es el camino y la verdad a escuchar, a seguir, ¿verdad? Porque ante este mundo de la comunicación, ahorita cada quien transmite su verdad con minúscula, pero no la verdad. La verdad es Jesucristo, la verdad que nos lleva a la vida plena. Y luego viene esta otra afirmación: camino, verdad y vida. La vida en plenitud que ansía el hombre la encuentra en el seguimiento de Jesús, ¿verdad? Quien quiere la vida tendrá que creer, tendrá que aceptar, tendrá que comulgar con las ideas, con la vida de Jesús. Si me conocieran, dice enseguida, conocerían también a mi Padre. Así que a través del seguimiento de Jesús, de escuchar su palabra, de conocerlo a Él, el hombre va adquiriendo o se va acercando más a Dios, va conociendo a su Padre, al Padre de Jesús, va entonces acercándose a las moradas eternas. Entonces sería una segunda idea, ¿verdad? Primero, el aspirar al cielo. Segundo, acercarse a Jesús, camino, verdad. Y tercero, una tercera enseñanza para nuestra vida es lo que se refiere a Felipe, ¿verdad? Que dice Jesús, ¿verdad?, a Felipe, cuando Felipe le dice, pues muéstranos al Padre, para eso nos basta y listo. ¿Para qué queremos ir al cielo si ya tú nos puedes mostrar desde aquí al Padre? Y le dice Jesús: mira, Felipe, si crees en mí, que yo estoy en el Padre, el Padre está en mí, entonces
vas a conocer al Padre y vas a poder hacer incluso las obras que yo hago. Y es decir, una invitación a creer en Jesús. La tercera cosa es, ya sabemos cuál es el camino, ya sabemos quién tiene la verdad y la vida, pues ahora hay que creer en Jesús. A través de una fe en Jesús, a través de el poder creer que Él está unido al Padre y el Padre está unido a Él, que quien conoce a Jesús conoce al Padre, y para conocer a Jesús, pues necesitamos también tener fe en Él, si no, no se puede. De otro modo, no habrá ni conocimiento de Jesús, ni conocimiento del Padre, y menos la aspiración a las moradas eternas. O sea que el punto de partida, por lo tanto, va a ser la fe. Creer en Jesús, el enviado del Padre, por quien nos viene la salvación y el acceso al cielo. Así es. Bueno, yo ahí pondría también esta reflexión de que le dice a Felipe, ¿y no me conoces, Felipe? Él estuvo con él, ¿no? Sí. Y yo creo que no podemos amar algo que no conocemos. O sea, no podemos decir que amamos a Cristo si no lo conocemos. Y si no lo amamos, no podemos creer en Él. Y si no creemos en Él, no tenemos fe en Él. ¿Y cuál es la mejor manera de conocerlo? Pues en sus sacramentos, en su palabra. O sea, lo que Él dice, cómo lo hace, qué hace, es la mejor manera de conocerlo y de volver a ese camino, ¿no? Entonces, no podemos nosotros como cristianos decir, pues sí creo en Él, pero nunca he leído el Evangelio, nunca he participado en la misa, ni en un sacramento, o voy una vez al año, ¿no? Entonces, yo creo que la única forma de conocer a Cristo es estar cerca de Él, como estuvieron sus discípulos, y estar viendo lo que hace y lo que dice, ¿no? Sí. Y eso solamente lo vamos a encontrar ahí, ¿no? Yo creo. Claro. Y yo creo que podríamos dejar una pregunta en el aire para reflexionar. En este tiempo de la pandemia, donde estamos en casa, ¿qué tanto ha aumentado mi fe? No vaya a ser que a lo mejor esté disminuyendo. ¿Por qué? Porque ha sido una oportunidad para conocer más a Dios, leer más la Escritura, que es un medio de conocimiento de Jesucristo, para seguir por los medios digitales en contacto con la iglesia y con el mismo Jesucristo. Entonces, no vaya a ser que terminando esta pandemia terminemos más débiles en la fe y más sin conocimiento de Jesús que antes, ¿verdad? Entonces creo que sería una buena decisión preguntarnos eso, ¿qué tanto estoy alimentando mi fe en estas circunstancias? Claro, y sobre todo vivir esta antesala del cielo, que la vida es muy efímera y muy corta, y que el premio a esa vida muy corta va a ser eterno, ¿no? Entonces, si amamos, si nos comportamos, si seguimos este camino que es Cristo, que es el único camino y que es Cristo, nuestro premio será eterno, ¿no? Seremos felices y alabaremos a Dios por la eternidad en su casa. Entonces, es una promesa muy íntima de Cristo, que hace Cristo así como si yo le dijera cómo es mi casa por dentro. Es muy personal y es... Pues a mí me anima, ¿no? A mí me anima mucho porque ser cristiano es muy difícil, padre. O sea, hacer un testimonio en donde yo no sea yo la que hable, sino, como decía Cristo, no son mis palabras, sino las del Padre, que no sean las mías, sino las de Cristo. Es muy difícil en la vida del cristiano, y más ahora, ¿no? Que estamos encerrados, como en nuestra pequeña comunidad que no podemos salir a hacer la misión, como dentro de nuestras casas vivimos la armonía, el testimonio, la paciencia, no quiero decir tolerancia porque es aguantar a alguien que no me gusta, pero esta aceptación de los demás, pasando tanto tiempo unidos, ¿no? En un mismo lugar. Sí, así es. Bien, pues yo creo que con estas ideas que hemos obtenido de la palabra de Dios, pues tenemos elementos para hacer una oración, para darle gracias a Dios, para pedir al Señor, para pues alabar al Señor por su presencia. ¿Verdad? Yo creo que tenemos la oportunidad, como dije hace ratito, pues de estudiar más las Escrituras y no perder el tiempo en otras cosas, verdades con minúscula o a medias, sino que vayamos también a la verdad que es el mismo Cristo. Yo creo que pues podemos hacer una oración, si gustas comenzar tú, haciendo una oración que te inspire la palabra que hemos escuchado, y después hago yo alguna y dejamos el espacio para que también nuestros hermanos que nos siguen desde sus casas puedan hacer la suya. Ok, entonces empiezo yo, padre.
Sí, te doy la Ok, oportunidad. ok. En el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te doy gracias porque esta promesa que me haces en tu palabra es infinitamente gozosa para mí. La verdad es que ver a futuro, tener una de tus moradas, a mí me hace y me entusiasma para seguirte. Aunque tu yugo es ligero, Señor, ayúdame, por favor, en este camino de dar tu testimonio, que no sea yo la que hable, sino tú el que hables. Permíteme que el Espíritu Santo me ilumine para llevar este camino de la vida hacia ti. Que no pregunte, que no tenga dudas sobre quién es la verdad y dónde está el camino. Yo sé que eres tú y yo te doy gracias porque eres tan claro en estas cosas, porque no me dejas dudar ni un momento. Y solo te pido que, como la Santísima Virgen María te siguió, como obedeció, como siguió tus pasos, así los quiero seguir yo, Señor. Permíteme darme esa fuerza y en mis debilidades también ayúdame y acompáñame para que al final de mi vida pueda encontrarte en una de esas moradas, ¿no? Que pueda verte y que pueda permanecer contigo eternamente. Yo te agradezco esta palabra, Señor, y ofrezco todas mis actividades, todos mis pensamientos, mis obras, todo lo que hago para ti, Señor. Para que en algo disminuya disminuyan las ofensas que te he hecho y pues me acojo al manto de la Santísima Virgen, tu Madre, para seguir su ejemplo. Te agradezco, te lo pido, Señor, y obviamente te doy muchísimas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi oración, Padre. Quisiera una vez más recordar que canto para agradecer la palabra de Dios que hemos escuchado. Palabra me da vida, confío en el Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Señor, te alabamos y te bendecimos porque tu palabra nos sigue iluminando en este tiempo de Pascua y de pandemia. Gracias, Señor, porque tú nunca nos dejas solos, no nos abandonas en medio del sufrimiento, en medio de esta dificultad, de esta crisis, de esta enfermedad. Tú estás con nosotros, nos fortaleces, nos levantas, nos alimentas, nos das vida. Y hoy te agradecemos de un modo especial que nos has recordado que nos invitas a tu casa, nos invitas a las moradas eternas, nos invitas al cielo, a estar junto a ti, junto con Jesucristo, a quien has puesto como el camino para llegar al cielo. Gracias, Señor, también por Jesús, tu enviado, para salvarnos, para abrirnos el camino, el pontífice, el que nos hace ese puente, esa unión entre el cielo y la tierra. Gracias, Señor, por enviarnos a Jesús, que es tu palabra, que es el que nos ha mostrado el camino, la verdad y la vida. Por eso, Señor, te bendecimos y te alabamos por Jesucristo, que ha sido enviado para salvarnos. Y también, Señor, te pedimos que nos sigas fortaleciendo en nuestra fe en medio de estas dificultades y crisis que vamos viviendo. Concédenos, Señor, alimentar a través de la oración, a través de la lectura de la Escritura, a través del seguimiento de la Eucaristía en los medios digitales, a través, Señor, también de la familia y de los consejos de nuestros mayores, de la experiencia y la sabiduría de la vida que nos vas dando. Concédenos, Señor, que nuestra fe se vaya fortaleciendo y consolidando, que no se vaya debilitando, que no se apague la luz de la fe que has encendido en nuestros corazones. Señor, te pedimos también por todas las mamás, para que sean un pilar en la fe de sus hijos, en la fe de sus hogares. Ellas que celebran su día, a ellas que les has bendecido con el don de la vida, protégelas, cuídalas de todo mal y que ayuden también a que sus esposos puedan también alcanzar la alegría, la salvación. Te pedimos, Señor, finalmente por todos los que están enfermos, los que han caído en la angustia, en el dolor, del sufrimiento, también de su cuerpo y de su alma.
para que tú seas su fortaleza, para que tú seas el camino, la verdad y la vida en cada uno de ellos. Señor, gracias una vez más, porque no nos abandonas, sino que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, pues hemos hecho nuestra oración a la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado, que hemos meditado. Y pues ahora hay que llevarnos un propósito, hay que llevarnos una idea también para seguir contemplando y saboreando este texto de la palabra de Dios, la acción y la contemplación. ¿Alguna idea y algún propósito que tú sugieras, Erika, o que tú te lleves también? Bueno, yo me quedé contemplando dos cosas, pero me quedo con una. Bueno, la primera es, yo soy el camino, la verdad y la vida, me quedé como pensando en eso, pero definitivamente en la semana me voy a quedar pensando en cuando vaya y les prepare un lugar, volveré y los llevaré conmigo. Ese es mi sueño dorado, quiero que Jesús regrese por mí y me lleve con él. Entonces me quedo pensando y reflexionando en eso, esa sería mi contemplación y mi compromiso es hacer todo lo que esté en mí y pueda para ser merecedora de esto. Entonces, ahora que estoy encerradita, que no puedo salir y todas estas cosas, pues tener una buena actitud en mi casa, hacer que los demás se sientan amados, pues hacer lo posible por mostrar a Jesús en mi pequeño espacio ahora que está muy reducido y pues hacer oración, ¿no? Participar en las Eucaristías en línea, ya hay muchas cosas muy accesibles que tiene la iglesia, entonces participar lo más posible, hacer, si no me puedo confesar, pues hacer mi examen de conciencia y tratar lo más posible de, aunque sea participar en la Eucaristía de forma espiritual, para seguir pensando en este momento de te llevaré conmigo, ¿no? Los llevaré conmigo. Me hace muy feliz pensar en esa frase. Gracias, Erika, te lo agradezco. Y pues yo también quisiera invitarles a que sigamos contemplando a Jesucristo muerto y resucitado, ¿verdad? Tengamos ahí en casa seguramente un crucifijo y también ver ahí la imagen del amor de Dios por nosotros, por la humanidad, ¿verdad? Conocer a Jesús para conocer al Padre. Conociendo las obras de Jesús, conoceremos las obras del Padre y nosotros después poder hacer esas mismas obras en nuestro hogar, con la familia, con los que nos rodean. Entonces, una invitación es esa, seguir conociendo a Jesús en medio de estas circunstancias, a través de una buena lectura, a través de la contemplación de alguna película, etcétera. Hay muchas cosas muy productivas que nos pueden ayudar a conocer nuestra fe, a conocer a Jesús, para que a través de este conocimiento sepamos acercarnos y aspiremos a la casa del Padre de Jesús, aspiremos al cielo, busquemos seguir sus enseñanzas, etcétera. Entonces sería eso mi invitación. ¿Cómo ves? Pues muy bonita, padre, y la verdad es que ahorita ojalá que todos tengamos acceso y pues los que nos ven es muy sencillo adherirse a alguna Eucaristía en línea, hay muchos subsidios como ¿no? Entonces, pues acercarnos, buscar y llenar nuestra mente y nuestro corazón de cosas buenas. Y acuérdense que pues, cada vez que abrimos nuestro corazón o nuestra mente o nuestros ojos a algo, pues le estamos dejando entrar a alguien a nuestra persona. Entonces, acercarnos a estas cosas de Dios. Muchas gracias, Erika, por tus palabras también. Y felicidades por ser mamá, por ser esposa. Gracias. Desde acá, visitamos desde la iglesia de Querétaro, la diócesis, de la pastoral bíblica, de todos los que integramos esta pastoral, ¿verdad? De la pastoral de animación bíblica, pues saludamos a todas las mamás, un abrazo, bendiciones, y desde luego pues los invitamos a seguir con esta sana distancia y desde luego profundizando nuestra fe, alimentándola con medios como de la Lección Divina. Pues Dios les bendiga a todos y los encomendamos también al Señor para que también les quite todo ese miedo y temor de estar a lo mejor
estar encerrados y de estar lejos de las cosas de Dios. También ahí en casa, para la fe y para Jesús resucitado, no hay límites, no hay fronteras, ¿verdad? Y Él puede penetrar las paredes y desde luego Él nos puede también visitar y claro, ser el primer huésped que nos hospeda, que nos recibe aquí en la casa donde estamos y después allá en la casa de Padre. Así es, Bueno, padre. pues que tengan bonito día, nos estamos despidiendo. Le voy a dar la bendición si gusta, ¿verdad? Y felicidades a todas las mamás, para ellas de modo especial la bendición. Que el Señor esté con ustedes Y la con tu bendición espíritu. de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familias, sus hogares y les acompañe siempre. Amén. Amén, Que padre. Dios les bendiga y que tengan un bonito día, bonita tarde, noche, día, que se encuentren. Erika, gracias por tu presencia. Gracias, padre, y pues nos estaremos viendo y tratando de que todos estemos siguiendo esta lección divina cada semana. Gracias. Saludos a tu familia, hasta luego. Igualmente, hasta luego.